Muy buenas noches y bienvenidos a Master Series de Endodoncia, capítulo 3. Hoy, como comento, es el capítulo 3. En el capítulo 1 contamos con la doctora Sandra García Varela. En el capítulo 2 contamos con el doctor Ramón Migens. Los vídeos los podéis encontrar en nuestro canal, en nuestra plataforma de YouTube y en nuestra página web www.endogal.es. Hoy tengo el placer de presentaros al doctor Benjamín Martín Viezma, que nos viene a hablar de instrumentación eficiente y conservadora. Digo que tengo el placer de presentarle porque, bueno, ha estado en numerosas ocasiones con nosotros aquí en Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. De hecho, ha sido uno de los creadores de este movimiento y una de esas personas que siempre desde el minuto uno pues ha estado apoyando y dando pues su granito de arena, que no es precisamente pequeño, para que esto pues vaya hoy ya por el volumen cerca de 80, si no es el 80 ya. Benjamín es profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela, es director del máster en DORE de la Universidad de Santiago de Compostela también, coordinador del programa de doctorado de estomatología de la Universidad de Santiago de Compostela, tiene además numerosos premios de investigación y bueno, es autor del libro Endodoncia para Todos, que podéis encontrar en la página de Gaceta Dental. Sin más, bienvenido, amigo Benjamín, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, César. ¿Qué tal? ¿Qué tal Buenas estamos? noches, ¿Todo? muy bien, muy bien. Bueno, Bienvenido de pues nuevo a tu nada, casa. Ya conoces el pues nada, procedimiento. un placer y nada, creo que ya sabes mucha más endodoncia e implantología que nosotros, ¿no? Con tantas noches aquí presentando, Unas ¿eh? cuantas, han sido unas cuantas, sí. Ah, pues nada, muchísimas gracias pues por Sí. todo, ¿eh? Y dar las buenas noches a todos los que estáis escuchándome, también daros las buenas tardes. Me decía César ahora que estáis escuchando mucha gente, pues tanto de Centroamérica como de Sudamérica, y de verdad que un abrazo fraterno para todos vosotros, que es un sitio que nos encanta volver una y otra vez, ¿eh? Y antes de empezar también me gustaría pues dar un saludo también efusivo y cordial pues a distintas zonas de España que están afectadas pues por unas lluvias torrenciales tremendas que han causado un daño tremendo, y un recuerdo pues a las personas, a los comerciales que tienen que estar en contacto con los dentistas, pues a todos, a David, a Andrés, a César, a Susana, que también en el sur de España, Enrique, pues que están en contacto pues, con la gente y que transmitan de verdad toda nuestra solidaridad en estas circunstancias, ¿eh? Como decía César, pues vamos a hablar de instrumentación en endodoncia, y esto forma parte de un libro, de lo que pretende ser un libro de endodoncia, un libro virtual en el que tengan cabida muchísimos capítulos, ¿eh? En este momento, pues están programados 9 capítulos de personas, lógicamente, que tienen una filosofía y una mentalidad en endodoncia, pues que compartimos, y que estamos ahí luchando pues porque se transmita pues a todo el mundo de la endodoncia. Pero estos 9 primeros capítulos, que vamos ya por el tercero de instrumentación, seguro que habrá muchos más capítulos de personas, tanto del máster de Santiago, que la verdad es que hay personas que son especializadas y seguro pues que formarán parte de este libro virtual, como de todos los entrenadores de España, de Portugal, de distintos países sudamericanos que nos acompañan en esta aventura y en este proyecto que es el tema de Endogal. Como decía César, pues está un libro que es Endodoncia para Todos, en el que participaron muchísimas personas,
del ámbito tanto de la endodoncia como de la reconstrucción del diente endodonciado, que tienen plasmada aquí una filosofía que compartimos, ¿eh? Y os quiero pues hacer llegar pues que todo lo que vamos a hablar hoy está recogido en este libro, ¿eh? Y para las personas de España también decirle que están en marcha 2 modulares, uno en Galicia, en Coruña, y otro en Madrid, pues que es, digamos, como el nivel mínimo de formación que nosotros consideramos válido pues para saber todo esto de la endodoncia. Después de un poco, pues de una introducción poco, digamos, instrumental, empezamos con el tema de hoy y lo que queremos decir es, a mí me gusta empezar mucho las presentaciones por este vídeo para decir que los dientes son todos distintos, todos tienen peculiaridades, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, pensar que los conductos no tienen una sección circular, sino que pueden tener pues distintos diámetros a lo largo de su recorrido, pueden tener anastomosis, pueden tener comunicaciones diversas, pueden tener salidas laterales y que eso realmente en nuestra secuencia instrumental y en nuestro protocolo de instrumentación tenemos que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Y pensar que la preparación de los conductos, la localización, permeabilización, conformación y terminación de esos conductos realmente forman parte de un entramado de circunstancias que tenemos que tener en cuenta que van desde el diagnóstico, la limpieza y la obturación. Y para ello necesitamos protocolos. Y yo creo que en todo lo que son las partes de la endodoncia, pero mucho más en la instrumentación tenemos que marcarnos objetivos y tenemos que tirar todos hacia el mismo lado. Tenemos que hacer una secuencia con una serie de objetivos, tenemos que conseguirlo pues para ir al siguiente. Por tanto, en la endodoncia en general como en la instrumentación en particular, tenemos que tener protocolizado todos los tratamientos y no solo a nivel de esa instrumentación y esa obturación tridimensional del sistema de conductos, sino después también en la obturación coronal, algo que cada vez pensamos que es más importante. Por tanto, dentro de una secuencia de endodoncia, después de un diagnóstico, pues tenemos que hacer una apertura, una localización, una permeabilización, esa preinstrumentación, una instrumentación que correspondería a la conformación y terminación de ese sistema de conductos y después esa obturación tridimensional. Sin olvidarnos, lógicamente, que cada vez que sabemos un poquito más de endodoncia, nos damos cuenta que esto simplemente es una disculpa para lo verdaderamente que es importante, que es la irrigación. Pero hoy queremos hablar de instrumentación eficiente y conservadora y quería darle un enfoque a través de lo que es la dificultad instrumental y viendo simplemente una radiografía preoperatoria, qué circunstancias o qué armas tenemos para que esa instrumentación sea eficiente y sea lo más conservadora posible, ¿no? Entonces, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, esto es un concepto docente, la regla de los 3 treses, aquellos conductos que nos ofrecen de manera general una dificultad instrumental. Lógicamente hay muchísimas otras circunstancias que podemos tener una dificultad operatoria, sin duda ninguna, ¿no? Pero a nivel docente, como explicación, esta regla de los 3 treses enmarca realmente lo que es una dificultad operatoria. Serían aquellos conductos que son curvos, más de 30 grados, largos, más de 30 milímetros. Aquí englobaríamos lo que es conductos que convergen y que esto realmente crea
un estrés en los instrumentos que puede ser, digamos, muy parecido a lo que ocurre en aquellos conductos que son muy largos y aquellos conductos que son estrechos, aquellos que tardamos más de 3 ciclos en llegar a la longitud de trabajo, que a nivel práctico es aquel conducto que en una radiografía preoperatoria no se ve bien. Entonces, con este concepto, que es la regla de los 3 treses, y viendo la dificultad instrumental que tenemos en una radiografía preoperatoria, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué armas tenemos? Lógicamente tenemos un instrumental, tanto manual como rotatorio, y tenemos un motor de endodoncia, ¿no? ¿Y qué parámetros podemos cambiar? Pues podemos cambiar distintas cosas. Podemos hacer una secuencia distinta, dependiendo de los casos. Podemos hacer distintos ciclos. En conductos, pues haría falta solo un ciclo. Si tenemos dificultades operatorias, podemos aumentar el número de ciclos a nivel de la instrumentación. Podemos eliminar más o menos las interferencias coronales. Podemos actuar sobre el tipo de movimiento. Podemos hacer una rotación continua, una rotación recíproca, y también podemos hacer modificaciones en el torque y en la velocidad que nosotros aplicamos a ese motor para que el grado de eficiencia, de conservación y el menor riesgo de fractura de estos instrumentos imperen, digamos, en nuestra secuencia de instrumentación. Y todos estos parámetros en 30 minutos, que serán un poquito más, pues es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Y con esa radiografía preoperatoria, aquí ven una radiografía lógicamente terminada, pues para que se vea bien el caso, pues aquellos conductos que no son ni curvos, ni son largos, ni son estrechos, realmente tenemos 0 treses, ¿eh? Y esto lo que diremos es que es un conducto fácil de instrumentar. No deberíamos tener ninguna dificultad más que una secuencia operatoria, más que los conceptos básicos de endodoncia. ¿Qué pasa cuando tenemos un estrés? Un 3, perdón. Es decir, aquellos conductos que miden más de 30 milímetros o aquellos conductos que tienen más de 30 grados o aquellos conductos que no se aprecian en una radiografía preoperatoria. Pues en esos ya vamos a decir que tenemos una dificultad operatoria y realmente nuestra instrumentación pues va a tener dificultad, nos vamos a tener dificultad y entonces tenemos que crear una estrategia lógicamente adecuada a cada caso. Y mucho más cuando tenemos 2 o 3 treses. Imagínense un caso como este, donde los conductos son muy largos, tienen una doble curvatura, 2 conductos convergen. Realmente lo que diríamos es que aquí sería extremadamente complicado realizar una instrumentación y por tanto van a requerir de una estrategia pues adicional mucho más pormenorizada. Para eso lo que tenemos es que conocer lo que tenemos, ¿eh? Entonces, ¿con qué instrumental contamos normalmente? Pues contamos clásicamente con varios instrumentos que son manuales, que hoy en día cada vez los usamos menos, ¿eh? Los usamos menos. Pues una lima K es una lima de acero de conicidad 2, de sección cuadrangular, pues era una lima de utilidad, es una tecnología que tiene casi 100 años, de 1930, la norma ISO. Realmente se siguen utilizando y tenemos que tenerlas, pero lógicamente lo que cada vez las utilizamos menos. Y después hay otro tipo de instrumentos, si queremos mayor flexibilidad, las K-Flex, donde esa sección cuadrangular se cambia por una triangular, o las limas H o Gestron, donde son instrumentos de gran corte, pero son mucho más rígidas, por tanto las vamos a utilizar en casos de conductos que sean rectos y básicamente la escuela, por lo menos de Santiago, lo utiliza en la última fase
del retratamiento para una limpieza final de las paredes en esos retratamientos por su capacidad de corte. Estos son instrumentos clásicos donde pues aún tienen su uso hoy en día. Y a lo mejor estos instrumentos ya los conocen menos, pues también debemos utilizar como instrumentos manuales limas NITI de sección circular, como si fuera una lima H. Nosotros las utilizamos únicamente para el calibre apical. Sé que existen otras maneras, pero creemos que esta es digamos, la manera más eficiente de determinar el diámetro menor de esa constricción apical. Y después hay una lima que llamamos una lima Pre-K, es una lima de diámetro en punta de 12 y conicidad 1, que es el instrumento manual que a día de hoy con diferencia más utilizamos. Muchísimas veces es el instrumento manual que utilizamos en nuestro tratamiento de conductos. Es un instrumento, para aquellos que no lo conozcan, magnífico. Y es un instrumento que vale para permeabilizar el conducto. La ventaja de este instrumento es que tiene mucho más metal en la punta. Si ven una comparativa de diámetros, verán que en los 5 primeros milímetros se parecen entre medio un instrumento de 10 y 15. Entonces podemos hacer mucha presión o más presión que los instrumentos clásicos, pero después de 5 milímetros tiene diámetros inferiores al 8. Entonces, para aquellos conductos que sean, por ejemplo, estrechos o muy largos, realmente a la hora de permeabilizar tenemos muchísimas ventajas. Es un gran instrumento manual, ¿eh? Y después, hoy me gustaría explicar, porque estamos explicando el sistema endogal. Sistema endogal está formado por estos instrumentos, donde cada instrumento tiene su razón de ser, ¿eh? En el desarrollo de estos productos que participamos distintas personas, realmente lo que tratamos de configurar fueron instrumentos donde pudiéramos aunar las distintas escuelas, las distintas sensibilidades y por tanto hay instrumentos de sección 4 y 6 que se pueden utilizar como terminación y cada instrumento tiene un poquito su porqué, ¿eh? Si vemos un poco el sistema instrumental, el instrumento X es un 25 en punta y un 9 de conicidad, ¿eh? Es un instrumento que al principio parece muy tocho, parece muy grosero, ¿eh? Pero realmente es un instrumento que si se le da un tiempo de uso, es un instrumento magnífico. No se parece en nada a otros instrumentos que, digamos, especializados en eliminar las interferencias coronales, ¿eh? Realmente es un instrumento magnífico, por ejemplo, para retratamiento, ¿eh? Es un instrumento que hay que conocerlo, hay que tener un poquito de experiencia con él, pero después se convierte en un instrumento realmente indispensable, ¿eh? El instrumento A es un instrumento de preinstrumentación, ¿eh? Digamos que equivaldría a pasar un 8, un 10, un 15 y un 20 a nivel de la lima K. Es un instrumento que tiene una gran flexibilidad, tiene un gran número de espiras y tiene poca capacidad de corte. No es un instrumento especializado en el corte. Lo que queremos es que forme un camino original hacia esa constricción apical. Y por tanto, lo que va a tener primero es muchísima resistencia a la fractura en este tipo de instrumentos y con una gran flexibilidad. Realmente es otro gran instrumento. Este tipo de instrumento se conoce desde hace muchos años. Esto es una publicación nuestra del equipo de Santiago del año 2005, ¿eh? Pues ya tiene 20 años, donde si pasamos un instrumento hace 20 años, era instrumentos manuales hasta un 20, realmente el número de fracturas que conseguimos las reducimos a la mitad, ¿eh? Por tanto, tenemos que hacer este concepto de preinstrumentación, esto de conseguir un glide path, pero a mí me gusta hablar en español, es decir, y el término de preinstrumentación para
alcanzar ese camino abierto al ápice, pues realmente si pasamos una instrumentación manual hasta un 20 o un instrumento adecuado, pues para lo mismo vamos a reducir mucho el índice de fracturas, ¿eh? Estos trabajos y otros pues dieron lugar a la preinstrumentación rotatoria tal como la conocemos hoy en día. El instrumento B es un instrumento de conformación, de dar forma, digamos, ya original a ese conducto. Es un 2004, es un instrumento realmente que es obligatorio en el uso, trabaja prácticamente en toda la superficie y hace esa conformación inicial al conducto, ¿eh? Y esto es, digamos, la parte de una secuencia obligatoria. Después de pasar este instrumento B, tenemos que determinar esa longitud de trabajo, entre comillas, definitiva y el calibre apical. Se debe obtener después de llegar con este instrumento B a esa longitud de trabajo. Y después tenemos una serie para, digamos, realizar una secuencia o como terminación, tanto en 0,4 como en 0,6. El C es un 2504 y el D sería el instrumento en 0,6, que nosotros consideramos a día de hoy con la tecnología y con los medios para la mayor generalidad de dentistas y de endodoncistas sin una formación súper especializada, es el instrumento básico de terminación. Una de las características para mí fundamentales de este sistema es que la preparación en coronal de estos instrumentos, no sé si pueden ver lo que es el puntero, es a nivel coronal es en 1,15, ¿eh? Todas las preparaciones coronales es en 1,15, es muy conservadora y todos los instrumentos de 0,6, tanto lo que es el 3006, vean que termina en 1,15, el 4006 lo mismo y el 5006 lo mismo. Todas las preparaciones coronales termina en 1,15. Esto se obtiene con una conicidad variable. Y esto da una gran seguridad a la hora de preparar nuestros conductos, dejando unos remanentes en coronal que son lo suficientemente grandes pues, para evitar fisuras o fracturas. Hay un nuevo instrumento que se incorporó en los últimos meses a esta familia del sistema de Endogal, que es el 3004. Esto es pues para aquellas personas que quieren terminar las preparaciones en el 4 y no en el 6%, o como en secuencias, a nivel secuencial, vamos a ver, cuando hablemos un poco de las secuencias, pues puede ser, digamos, mucho más pautada, o en casos que son complejos que necesitamos una gran instrumentación, mayor instrumentación a nivel de la construcción apical. Todos estos instrumentos, ¿no? El sistema endogal realmente están teniendo una gran evolución a nivel de la industria. Las nuevas aleaciones, el conocimiento mayor de todos estos instrumentos hacen que en laboratorio estos instrumentos tengan una duración mucho mayor. Es decir, instrumentos, por ejemplo, el de la derecha, que aún está en el mercado, que son instrumentos con, digamos, una tecnología pues de pocos años, realmente hoy en día está superado y el tiempo de vida de estos instrumentos es mucho mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos instrumentos? Realmente lo que está en nuestras manos es aumentar o no, ya veremos un poco el concepto actual de la eliminación de las interferencias coronales. Podemos hacer una secuencia mucho más progresiva, si queremos, o podemos dar saltos grandes e ir directamente a un instrumento de terminación, hacer una técnica más simplificada. Podemos terminar en 0,4, en 0,6, o podemos aumentar los ciclos. Esto es, digamos, en una estrategia instrumental,
lo que tenemos que tener en nuestra cabeza realmente organizado, pues con estos conceptos, jugando con ellos dependiendo de la dificultad del caso. Vamos a explicar un poquito todo esto. ¿Qué son las interferencias coronales? Las interferencias coronales es la primera curvatura que está en los conductos. ¿Cuándo existen más interferencias coronales? Pues fisiológicamente con la edad del paciente y patológicamente con patologías crónicas, sea una caries de lenta evolución, una enfermedad periodontal crónica, microtraumatismos, hábitos de mordisqueo, pues mordedores de uñas o de pipas. Esto lo que puede condicionar es una dentina reparativa que hace que, digamos, una mayor curvatura en esa entrada por una calcificación de la cámara pulpar que puede ser parcial o casi total, o incluso, en casos más graves, una calcificación de parte o de la totalidad del conducto. La calcificación siempre va de fuera a adentro y de coronal hacia apical. Y esa curvatura lo que tenemos es que eliminarla parcial o totalmente, dependiendo de los casos, y lo que podemos entrar es una entrada más franca. Esto es una visión bastante clásica de este concepto. Hoy en día está cambiando el concepto por los remanentes de dentina. Pero quiero que vean este vídeo. A mí este vídeo me parece siempre muy explicativo. Nosotros cuando trabajamos el suelo de la cámara pulpar, hay algunas veces que dejamos una repisa y queda un triángulo de dentina. Este triángulo de dentina es lo que se llama interferencia coronal. Y cuando tengan esa dificultad y penetren en el conducto con muchas interferencias coronales, tenemos que eliminarlas con un movimiento de cepillado. Y acuérdense de esto, siempre la presión hacia el nombre del conducto. Es decir, si están trabajando en un conducto palatino, esa presión tienen que hacerla hacia palatino. Si estamos trabajando en mesiovestibular, hacia mesial o hacia vestibular. Esto es un poquito cómo lo tenemos que tratar de ir haciendo. Es decir, el instrumento X es el instrumento apropiado, lo introducimos pocos milímetros y hacemos un movimiento de cepillado con la presión siempre hacia el nombre del conducto. Con eso, ¿qué es lo que vamos a disminuir? Vamos a disminuir el ángulo de curvatura y vamos a aumentar el radio de curvatura. Vamos a suavizar esa curva y va a facilitar muchísimo lo que es las endodoncias. Este concepto pasó por distintas fases en la endodoncia. Por ejemplo, en mi caso, que llevo más de 25 años haciendo instrumentación rotatoria, pues ya la experiencia de lo que hicimos, de lo que no fue del todo bien, de lo que va mejor. La evolución, pues cuando yo era estudiante, pues hacíamos una instrumentación pura manual, pero desde hace esos 25 o 30 años hacemos una instrumentación rotatoria. Durante años lo que vimos es que aumentar la conicidad aumentaba la facilidad de irrigación y de obturación. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que los remanentes a nivel coronal eran muy bajos y con eso lo que aumentaban es las fisuras o las fracturas coronales de nuestros dientes endodonciados. Eso es una cosa que se vio con la práctica y ¿qué es lo que se hizo? Disminuir ese grado de conicidad. Para eso, ¿qué es lo que hicimos? Lo que se hizo la industria fue bajar las conicidades de los instrumentos. Actualmente, entre el 4 y el 6%. Esto es lo que nos parece lógico, aunar un poquito la conservación con la facilidad de hacerlo. Y todo esto se hizo para conservar esa dentina pericervical que hoy en día se le da tanta importancia. Por tanto, el concepto actual
de eliminación de interferencias coronales es que se debe eliminar lo suficiente como para que todos los instrumentos trabajan correctamente. Si nosotros estamos trabajando con un instrumento y trabaja bien, no necesita eliminar interferencias coronales. Si el siguiente instrumento no trabaja tan bien, vamos a retirar ese instrumento, cogemos el instrumento X, hacemos una eliminación hacia el nombre del conducto y vamos a ver que el instrumento que antes no trabajaba bien empieza a trabajar bien. Y por tanto, lo que es bueno para un endodoncista que está empezando, para un dentista general que está empezando, para uno que tiene súper experiencia, pues a lo mejor necesita eliminar menos interferencias coronales. Pero tenemos que conjugar lo que es hacer una buena endodoncia conservadora o ultraconservadora con la eficacia que tenemos de nuestros tratamientos. Y además, en el caso de Endogal, tiene algo para mí maravilloso, que es que tanto el instrumento de eliminación de interferencias coronales como todos los instrumentos de terminación tienen un diámetro 1,15 a 15 milímetros de la punta. Por tanto, nosotros podemos utilizar de una manera temprana la eliminación de las interferencias coronales de un modo eficaz y conservador, conservando esos remanentes de dentina. Y en cuanto a las secuencias, lo que hablábamos, es decir, tenemos que hacer una apertura correcta, una localización de los conductos correcta, una permeabilización con la lima pre-K, una preinstrumentación con la lima A, la eliminación que sea de las interferencias coronales y una conformación del conducto con ese instrumento B. Con eso lo que vamos a obtener es una longitud de trabajo definitiva y después vamos a hacer ese calibre apical, que es la determinación del diámetro menor de esa constricción apical. Esto lo hacemos con esos instrumentos de níquel titanio, haciendo este tipo de movimiento de encaje, que es el retorno elástico, que nos dice hasta el diámetro que tenemos que llegar en nuestra instrumentación. En el caso de Endogal, que tenemos 30 y 40, 0,6, si tenemos un 35, siempre tenemos que ir al inmediatamente superior. Tenemos que ir. Y esto nos da unas secuencias del instrumento de determinación. Si no tenemos treses, es decir, si no hay dificultad instrumental, lo normal es que en el 80% de los conductos, esto nos lo dice la ciencia, que vamos a hacer una secuencia de preinstrumentación, conformación y terminación con el instrumento D, que es un 2506. Si ese calibre apical nos lo da más, pues tenemos que llegar hasta el calibre en 0,6 que lo tenemos que hacer. Si tenemos un 3, es decir, el conducto es largo, es curvo, estrecho, normalmente esa secuencia la hacemos más pautada. Entonces aumentaremos ese 2504, aumentaremos ese instrumento. Y si hay dos treses, bueno, después podemos hacer variaciones en esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, algo a mí que me gusta mucho, es usar este nuevo instrumento, el 3004, dejándolo ligeramente más corto. Entonces paso el 2504, el 3004 más corto y termino con un 2506. Eso puede ser, pues, otra buena idea. Y otra buena idea, pues, podría ser hacer una secuencia en 04. 2004, 2504 y 2506. Esto es para aquellos conductos que tienen una dificultad instrumental. Aquellos que no están muy habituados para este sistema, lógicamente esto va a estar colgado y pues verlo con un poquito más de calma. Y para aquellos los que tienen 2 o 3 treses, es decir, son al mismo tiempo largos y curvos, largos y estrechos, estrechos y curvos, o largos, estrechos y curvos, lo que es bueno es una secuencia donde terminamos en 2504, es decir, pasaríamos una preinstrumentación 1503, una conformación
2004 y una terminación en 2504. Y, lógicamente, usaríamos mucho el instrumento X para eliminar las interferencias coronales. ¿Y cómo también podemos hacer esta estrategia? Trabajando por ciclos. Ciclos, para mí esta es la diapositiva normalmente más importante de todas las conferencias cuando las doy, de estos cursos largos de 8 horas. Esto es lo que hay que aprender. Hay que trabajar por ciclos. Cuando los conductos no tienen dificultad instrumental, tenemos que hacer por lo menos un ciclo por instrumento. Y si hay dificultad instrumental, yo digo 3 ciclos por instrumentos A y B, el de preinstrumentación y el de conformación. Lo que tenemos que hacer es, como mucho, 5 impulsos, 5 presiones. El trabajar en endodoncia tenemos movimiento de cepillado o in-out, pero como mucho 5 impulsos. Y no trabajar más de 7 segundos en contacto con las paredes, porque se rellenan los instrumentos de virutas, dejan de cortar y empiezan a rascar. Después lo que hay que hacer es limpiarlo con agua, nunca con hipoclorito. El hipoclorito y el níquel titanio, sobre todo el mango es de latón, pues no se llevan muy bien, ¿eh? Y nunca sumergir estos instrumentos en hipoclorito, jamás, ¿eh? Porque hay un deterioro de la punta que pasa inadvertido. Eso tenemos que tener en cuenta. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar 1 centímetro cúbico, permeabilizar y pasar otro centímetro cúbico de hipoclorito. Un poco la secuencia rápida sería en un conducto con dificultad instrumental. Estos vídeos se refieren a esto. Pues lo que para el tercio medio, lo que pasaríamos es el instrumento, en este caso el instrumento A. ¿Qué es lo que haríamos después? Una irrigación de 1 centímetro cúbico, pasaríamos 1 centímetro cúbico con una aguja que fuera apropiada, permeabilizaríamos, veríamos siempre que si hay o no un tapón apical. Entonces llegamos con una lima precá hasta longitud de trabajo y volvemos a pasar 1 centímetro cúbico. Esto sería un ciclo para el tercio medio, ¿eh? Una vez que tenemos hecho esto, ya podríamos proceder al tercio apical, es decir, haríamos por tercios, ¿eh? Cuando tenemos una dificultad instrumental. Ya con un 3, digamos, excepto aquellas personas que tienen mucha experiencia, es algo que recomiendo, pues, para evitar riesgo de fracturas de estos instrumentos. Y en cuanto al motor, ¿qué es hoy en día tenemos, la verdad es que la calidad de los motores mejoró de manera exponencial, ¿eh? Entonces, mi recomendación es usar siempre motores universales, ¿eh? Donde podemos combinar, dependiendo los casos, cambiar el torque, cambiar la velocidad, cambiar el tipo de movimiento al toque de un dedo. Porque las circunstancias clínicas nos hacen, conociendo todo esto, y realmente, por ejemplo, el motor que distribuye Endogal, pues puede reunir todos estos condicionantes. ¿Qué es lo que podemos modificar en un motor? Pues la velocidad, lógicamente el torque, utilizar un movimiento continuo alterno, o incluso algunas veces, lógicamente, tenemos que desprendernos del motor y utilizar los instrumentos rotatorios, pero de manera manual en los casos muy severos, ¿eh? Hoy no va a dar tiempo mucho porque me están avisando de que tengo que ir terminando con lo que es la presentación. Todos los sistemas tienen una velocidad que es la recomendada y esto está muy estudiado y en este caso participamos distintas universidades pues para ver este sistema, ¿eh? Entonces este sistema lo que trabaja en movimiento continuo es muy bien a 350 revoluciones por minuto y torque 4. El torque tiene que ser alto. Podemos variar la velocidad, pero no el torque. No bajen nunca el torque porque van a perjudicar, si no, y mucho la instrumentación.
Y todos los sistemas tienen un rango donde disminuyendo la velocidad, digamos, mejoramos el índice de fractura. Hacemos que se fracturen menos instrumentos. Pero este rango tiene un límite. Nunca bajen en este sistema por debajo de los 250 revoluciones por minuto en movimiento continuo. En movimiento reciprocante tienen que hacer un movimiento de 120 grados a favor, 30 en contra, 400 o 450 revoluciones por minuto y torque 4. Esto es, y una de las ventajas que tiene este sistema de Endogal es que el mismo sistema vale igual para movimiento continuo, para movimiento alterno o reciprocante y para retratamiento. Es un sistema que realmente funciona genial en movimiento reciprocante y el tiempo de vida de estos instrumentos aumenta. Y esto lo sabemos, es decir, lo sabemos, por ejemplo, este trabajo nuestro del año 2003, que lo que se veían ya desde hace pues más de 20 años es que disminuyendo la velocidad, pues lógicamente podemos hacer que el número de fracturas sean menores. Entonces, a nivel práctico, ¿qué es lo que le diría? Utilicen un movimiento continuo de 350 revoluciones por minuto y torque 4. Si tienen dificultades instrumentales, pueden bajar la velocidad, nunca el torque, nunca bajen el torque. Si esas dificultades las ven muy grandes, utilicen un movimiento alterno. Y si realmente esas dificultades son muchísimo más grandes, utilicen estos instrumentos rotatorios de manera manual. Y todo esto está corroborado por la literatura. En conductos de dificultad instrumental, el bajar la velocidad realmente disminuía el número de fracturas. Otra cosa que es muy importante en un trabajo en los últimos años es que lo que deben utilizar es los instrumentos lo más cortos posibles. Si el conducto nos permite trabajar con instrumentos de 21 milímetros, el estrés que vamos a producir es menor que con instrumentos de 25 milímetros y los de 25 menor que los de 31. Y lo que tienen que saber es que la rotación alterna o reciprocante es mucho más segura que la rotación continua. Este trabajo ya es del 2010 nuestro, que lo que veíamos es un menor índice de fracturas. Y esto está corroborado en la tesis de Ana da Blanca, donde al comparar el movimiento continuo en personas con poca experiencia con el movimiento alterno, realmente lo que veíamos es que se igualaban las personas expertas e inexpertas con el movimiento reciprocante. Es decir, es un movimiento que ante la dificultad es mi consejo que lo utilicen. Todos estos lo que van a hacer es que las preparaciones sean mucho más conservadoras. Me van a permitir que íbamos a poner unos casos clínicos, pero realmente pues vamos a cortarlos. Simplemente es para terminar, decirles que si utilizan toda esta serie de tips y este vídeo, que lógicamente tiene muchísima información, si son capaces de verlos pues unas cuantas veces, interiorizarlos y aplicarlos, realmente van a conseguir una instrumentación en endodoncia mucho más conservadora, mucho más eficiente, con mayores remanentes de dentina y que realmente van a tener mucho más éxito. Y que con este sistema y este tipo de filosofía, realmente nosotros tenemos la experiencia ya pues para decirles que pueden tener mucho éxito con ello. La endodoncia puede ser muy gratificante pues para las personas que la tratan de hacer bien, que con toda esta filosofía que van a ver a lo largo de estos capítulos, si ustedes la aplican,
realmente puede ser una profesión muy bonita y pueden llegar a casa de manera contenta. Y realmente la endodoncia, si no se realiza bien, pues realmente uno puede llegar a casa muy frustrado, ¿eh? Y bueno, dejarles mis contactos, si pues tienen alguna pregunta, lógicamente, pues yo creo que contesto siempre, me pueden escribir o estar en contacto conmigo y realmente pues puedo aclararles cualquier duda que tengan. Bueno, y esto es lo que quería explicarles hoy y nada, pues desearles unas buenas noches. No sé si César tiene alguna consideración de última hora o si nos despedimos o si... No Bueno, sé si estás por ahí, César. sí, vamos a entrar en un pequeño turno de preguntas por si quieren hacer alguna pregunta en directo mediante el chat, que siempre contestamos alguna por ahí. Ya tenemos una que nos decía Benjamín, ¿cuántos usos promedios consideras seguros para una lima rotatoria antes de reemplazarla? Pues mira, seguros, no hay ninguno. Y quien diga otra cosa no está diciendo la verdad, ¿eh? Al primer uso, un instrumento se puede fracturar. Esto es un poco lo que traté de explicar hoy. El mecanismo, yo creo que hoy en día de fractura más corriente que existe es la convergencia de los conductos. Cuando dos conductos convergen y sobre todo tenemos instrumentado uno y hay una curvatura bruta en el siguiente, si queremos sobrepasarlo, pues realmente puede llevarnos a la fractura de ese instrumento, ¿eh? Entonces, esto tenemos que tratar de prevenir esa fractura. En cuanto al número de usos en laboratorio, que tenemos mucha experiencia, si no hay dificultad instrumental, si no la hay, ustedes pueden utilizarla el número de veces que ustedes quieran. No se les va a fracturar. Créanme que no se les va a fracturar. ¿Cuál es el problema de los instrumentos? Que los instrumentos, a medida que los usos aumentan, cortan cada vez peor. Esto en cualquier sistema. Pero si es por el índice de fracturas, aquellos conductos con dificultad instrumental no se les van a fracturar. Mi consejo, si quieren evitar pues problemas cardíacos a largo plazo, pues si tienen dificultad instrumental, retiren los instrumentos, sobre todo si esta es muy grande. Por el precio, por ejemplo, que tienen estos instrumentos, créame que no merecen la pena. ¿Cuál es lo recomendable y la tendencia? Es decir, cambiar los instrumentos por diente. Mi consejo, el tiempo de vida de estos instrumentos es altísimo. Si están acostumbrados pues, a un número de usos, lo aplican. Pero mi consejo es, no hay dificultad instrumental, esterilicen y vuelvan a reutilizar. Hay dificultad instrumental, retiren los instrumentos. Estos instrumentos también avisan, se desexpiran antes de la fractura. Revisen si ustedes reutilizan, revisen que los instrumentos están bien. Pero nunca hay un número seguros de usos. Y eso, créame que es así para cualquier sistema. Para cualquier sistema. Yo sería la filosofía que aplicaría. Es decir, no hay dificultad instrumental, pues reutilícenlo. Hay dificultad, retiren. Y el número de usos, pues yo qué sé, pues 5 dientes. Nosotros tenemos usos hasta 20 dientes sin dificultad instrumental, no se fractura. Hay que tener muy mal día pues para que esos instrumentos se fracturen. Ahora, lo que sí tienen que saber que la capacidad de corte disminuye, los instrumentos empiezan a rascar en vez de cortar y esto, lógicamente, pues sí ya va en la calidad de nuestra instrumentación. No sé Vale, si... otra pregunta que nos Sí. realizan es, ¿qué opinas de la medición dinámica de la longitud de trabajo y cómo hacerlo con el motor endogal? Vamos a ver, una de las ventajas que tiene este motor es que tiene
un localizador de ápices incorporado. Por tanto, nosotros podemos poner un clic labial y podemos hacer de manera electrónica saber la posición relativa de la punta de un instrumento en relación a su posición en el conducto. Pues esto, la verdad es que facilita muchísimo, porque digamos así, simplemente lo que podemos imaginar, imagínense con este motor que el instrumento empiece a rotar cuando entramos en el interior del conducto. Podemos hacer que disminuya la velocidad al estar cerca de la constricción apical. Puede hacer un movimiento de retroceso al llegar a la constricción apical que nosotros marcamos y realmente nos va diciendo esa posición relativa. Entonces facilita y mucho, y la ventaja de este motor es una ventaja, la verdad es que muy real, de que tengamos este localizador de ápices incorporado. Vale, nos llega otra pregunta que dice, si el níquel titanio se lleva mal con el hipoclorito, ¿cómo se trabaja en el conducto húmedo? Vamos a ver, se lleva mal en el sentido de que el mango del instrumento y el níquel titanio son dos metales muy distintos, ¿eh? El mango es básicamente es latón con un anodizado, un material seminoble o noble, y lo que es el níquel titanio, eso tiene una gran diferencia metálica. Y con un medio conductor como es el hipoclorito, lo que se produce es un par galvánico. Esto produce una corriente. Y esto nosotros en laboratorio, por medio de un ánodo y un cátodo, podemos mirarlo. En un conducto con tan pocos picogramos de hipoclorito, esto pues es irrisorio, no tiene ningún problema. Además, el problema es cuando entra en contacto el latón con el níquel titanio, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el problema es si sumergimos muchos instrumentos juntos de níquel titanio. Eso nunca lo hagan en el hipoclorito. Y, por ejemplo, nuestros alumnos, a mí me pasó algunas veces eh, que el profesional no lo hacía, pero después a la hora de esterilizar, las auxiliares lo colocaban en un envase con hipoclorito. Sobre todo si la punta de un instrumento está sumergido en hipoclorito y toca con el mango de otro instrumento, al cabo de unos minutos se produce un deterioro de la punta que en microscopía electrónica de barrido, si quieren se lo busco en un minuto las imágenes, esto es un trabajo del año 2007 nuestro, desaparece totalmente. Eso nosotros no somos capaces de verlo, pero en microscopía electrónica sí ocurre y eso puede ser que provoque la fractura de ese instrumento. Ahora, nosotros no tenemos a día de hoy alternativa con el hipoclorito y es algo que debemos hacer, pero no debemos hacer un mal uso. Entonces, las recomendaciones prácticas es siempre limpiar los instrumentos, lo mejor es agua, una gasa siempre del mango a la punta, limpiar todas las espiras con agua. Nunca, por ejemplo, en el clasificador, en la esponja, pongan hipoclorito en los instrumentos y mucho menos pongan un pequeño recipiente con hipoclorito y ahí vayan introduciendo instrumentos. No lo hagan nunca. Esto, por ejemplo, era algo muy habitual cuando hacíamos instrumentos manuales. Eso no lo hagan nunca. Y con eso lo que van a evitar es un deterioro innecesario de su instrumental rotatorio. Con esas premisas no tienen ningún problema en poder utilizarlo. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos esta Nada. noche en Dogal. Me gustaría Gracias a acabar. todas las personas que nos están escuchando. Claro, pues me gustaría acabar pues dando las gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan y también pues acabar como empezaste tú, mandándole un fuerte abrazo a toda esa gente de Valencia y de Andalucía y de Alicante y de muchos otros lugares que se está viendo afectada por estas lluvias torrenciales y mucho ánimo que bueno, al final siempre acaba saliendo el sol.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Nos vemos la semana que viene en más Movimiento Galimplant y Movimiento Endogal. Muy buenas noches. Gracias, César, por todo. A ti, Benjamín. Adiós. Adiós a todos.